안녕하세요. ¿Lo dije bien, Esther Palma? 안녕하세요. 잘 지냈어요? Hoy es el día del coreano. Bueno chicos, yo soy un peregrino gris para aquellos que no me conocen y para vos que me conoces, sigo siendo el mismo peregrino gris. Bueno, resulta que en las preguntas, ya como 2 o 3 veces, uno de los peregrinos me aconsejó o me pidió que haga una video reacción sobre esta banda BTS, que es una banda coreana. Abajo te voy a dejar en la descripción del video unos datos sobre la banda y el video también que vamos a analizar, porque me pidió que haga una video reacción. Sí, no lo sabía. Entonces, sin más palabreríos, vamos a ver de qué se trata, de qué habla esta canción de On que me han sugerido. Va, ¿eh? Ah, me va gustando, ¿eh? Wow. Wow, la coreografía está espectacular. Me gusta. Wow. Ah, no, sigue, sigue. Para, sigue. Ah, eso. Wow. Me encanta cuando hace. Oh, en el aire. Ahí está. Pará. Vamos a verlo de vuelta. Pará. Así la primera impresión, porque la primera vez que me encuentro con este grupo, ¿verdad? Me gustó, tengo que decirlo. Me gustó no solo la coreografía, sino lo que pude entender más o menos de la letra, porque va muy rápido y entre lo que quería ver de la coreografía y la letra me mareé un poco, pero hubieron cosas que me llamaron la atención. A ver, mira cómo empieza. Vamos a ir parte por parte. No puedo entender lo que la gente está diciendo. No puedo entender lo que la gente está diciendo. Encima, nos encontramos en una situación de confusión. No entiendo qué está pasando. Vamos a seguir adelante, a ver. Ni a quién o qué necesito seguir. Es decir, nos encontramos en un momento de confusión. Este muchacho se encuentra confundido. Mucho respeto también a los fans y también a los creadores de la canción. No sé si es esto lo que quisieron decir, pero eso es la interpretación que doy. Ahora sí me pidieron una reacción, bueno, la estoy haciendo. Presenta un momento de confusión, no sé a quién debo seguir, qué debo hacer, no entiendo lo que está diciendo la gente, pero, a ver, con cada paso que doy, la sombra se hace más grande. ¿Ves? Hay confusión. Está buena, ¿eh? ¿Dónde está este lugar en el que abro mis ojos? Tal vez en Seúl o en Nueva York. Es decir, ¿dónde está mi lugar? ¿A dónde pertenezco? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy pisando? ¿No? Está bueno. Me levanto inestable en mis pies. Esto me hizo acordar, me acuerdo mi profesor de artes marciales, una de las claves para hacer artes marciales, para la pelea, es la estabilidad en el cuerpo, ¿verdad? Si no tenés estabilidad no podés luchar. Y eso es lo que presenta acá. Me levanto inestable en mis pies. Si tus pies no están inestables, perdés el equilibrio, ¿verdad? Está buena, me gusta, a ver. Vamos más. Mira mis pies, mira hacia abajo, muy bien. Había una frase que me gustó, la sombra se me... ¿Es la sombra la que se está sacudiendo? ¿Son las sombras las que se sacuden o soy yo que me estoy sacudiendo? ¿O son mis pies lo que están temblando? ¿Qué es lo que tiembla? ¿Por qué no tengo estabilidad? ¿Qué es lo que me hace temblar? ¿El no saber quién soy, no saber dónde estoy? ¿La confusión que me trae la gente? Por supuesto, no voy sin miedo. No voy sin miedo. El miedo. Por supuesto, no todo está bien. Claro, es lo que nos plantearon antes. Pero yo sé que
que fluyo con dificultad. Es decir, yo sé que me estoy moviendo con dificultad. No todo está bien. Hay miedo, hay confusión, no sé qué hacer, no sé dónde estoy parado. Vuelo junto a ese viento negro. On, en el aire. On, en el aire, ¿no? Cuando decía en el aire, on. Estamos en el aire. Vuelo junto a ese viento negro. Ey, na, 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 na. Tengo que volverme loco para estar sano. Esta frase me gustó cuando la vi. ¿Sabes por qué? Porque me hizo acordar esa frase que dice el comandante Gris. Aquellos los seguidores del peregrino Gris saben de quién estoy hablando. El comandante Gris decía: ¿desde cuándo te volviste tan cuerdo? Haciendo alusión a esto, tengo que volverme loco para estar sano. Esto merece más profundizar un poquito más. A ver, vamos a seguir un poquito más adelante. Me arrojé por completo a mí mismo dentro de dos mundos. A ver. No puedes retenerme porque sabes que soy un luchador. Eso me gusta. Es decir, a pesar de la dificultad, a pesar de que me tiemblan los pies, a pesar de que hay confusión y hay miedo, no me detengo. ¿Por qué? Porque soy un luchador. Lucho. Me llevé a mí mismo dentro de esta hermosa prisión. Encuéntrame y me iré a vivir contigo. A ver. Trae el dolor, ¿o sí? Trae el dolor. Vamos, trae el dolor. La lluvia sigue cayendo, el cielo sigue cayendo todos los días. Algo como cae. No vuela, cae. Trae el dolor. Sí, trae el dolor. Se convertirá en mi sangre y carne. ¡Wow! Trae el dolor. Trae el dolor. Eso se convertirá en mi sangre, en mi carne. ¿A quién te hace acordar? Yo no sé si el que escribió esta letra está pensando eso, pero es decir, hay un momento de confusión. Mis pies no saben para dónde ir. Soy un luchador. Tráeme tu dolor. Tráeme tu dolor, que lo haré sangre y carne. A ver. Trae el dolor. No tengo miedo. A ver, para, que se me fue. A ver. Date un respiro en las cosas pequeñas. Date un respiro en las cosas. Valorar las cosas pequeñas de cada día. Pero me parece que me fui acá. A ver. A ver. Trae el dolor. No tengo miedo ahora que sé el camino. Claro, una vez que es cierto eso, uno puede estar perdido cuando hay confusión, cuando uno se siente perdido, cuando las piernas te tambalean, uno tiene miedo. ¿Cuándo dejas de tener miedo? Cuando sabes lo que tenés que hacer. Cuando encontraste el camino, cuando decís, esto es lo que tengo que hacer. Tráeme el dolor, lo convertiré en sangre y carne. No tengo miedo, lo asumo, asumo ese dolor, asumo esta realidad. Encuentro ¿cuál es el camino? ¿Cuál es tu camino? Ahí, ¿ves? Acá dice, date un permiso, date un respiro en las cosas pequeñas de cada día. ¿Cuáles son esas cosas pequeñas de cada día que nos pueden devolver al camino? Mira el aire y mi luz en la oscuridad. Mira el aire y mi luz en la oscuridad. ¿Quién es la luz en la oscuridad? Te está invitando a ver su luz en la oscuridad. En un lugar de oscuridad, un lugar donde te tiemblan las piernas, donde alguien te está diciendo, tráeme el dolor, yo lo haré sangre y carne. Mira mi luz en la oscuridad. Está muy bueno esto, las analogías. El poder de las cosas que me hacen ser como soy. El poder de las cosas que me hacen ser como soy. Incluso si caigo, me levanto enseguida y grito. Sí, esta canción lo que está proponiendo también, a pesar de las caídas, ponernos de pie.
Si caigo, porque me puedo caer, nosotros nos podemos caer. Lo importante es no mantenernos en la caída, no mantenernos ahí tirados, sino que caigo, pero me levanto enseguida, rápidamente, no me quedo ahí llorando, victimizándome, ¿no? Como ese video que hicimos de los victimistas, no me quedo victimizándome, grito, pero ese para mí me viene ahora a la cabeza, no sé si es así, ese grito de guerra, ¿no? De decir, ese grito que, por ejemplo, en las artes marciales vos lo haces para tener más fuerza, para canalizar toda la fuerza, el poder, ¿no? En una patada, por ejemplo, en un salto, ¿no? Está buenísimo. Es decir, ponerte de pie, un grito de guerra y decir, acá puedo, yo lo puedo, no tengo miedo, sé cuál es mi camino, sé hacia dónde voy hacia la luz. Incluso si caigo me levanto, enseguida grito, bien. Así es como hemos sido siempre. Nos hemos caído y nos hemos levantado. ¿Estás caído? Levántate y pega un grito de guerra. Incluso si mis rodillas caen al suelo. Eso me hace acordar, ¿no? Siempre un formador nos decía, ¿por qué Jesús cayó 3 veces? Porque la primera vez se levantó. Mientras no sean sepultadas. Es decir, mientras estemos vivos hay que luchar. Mientras estemos vivos nos podemos levantar. No va a importar, gana sin importar qué, gana sin importar qué. Lo que sea que digas, lo que sea que digan, no importa lo que digan. No me importa aún. No me importa aún. Tengo que volverme loco para estar sano. Eso hay algo ahí en esa frase que a mí me gusta. ¿Qué es eso? Es decir, ¿loco para quién? ¿No? A Francisco de Asís le decían el loco. El loco. Entonces, a veces para el mundo uno está loco. El ponerte de pie, el luchar contra marea, es loco. Y a veces tengo que estar loco para estar sano. Increíble. Muy bueno. Me arrojé por completo a mí mismo dentro de 2 mundos. El conocernos a nosotros mismos, el arrojarte a vos mismo, el entrar en tu profundidad y conocerte, el vencer esos miedos, te hacen ponerte de pie. No puedes retenerme porque sabes que soy un luchador. Eso me gusta. ¿Quién lo retiene? ¿Quién lo quiere retener? ¿El miedo? ¿La caída? ¿La angustia? ¿La confusión? No me vas a retener. No me vas a detener tampoco porque soy un luchador. Y me iré a vivir contigo. Encuéntrame esa frase y con esto terminamos, porque a ver, encuéntrame y me iré a vivir contigo, ¿no? San Francisco de Asís dice que cuando uno se hace amigo del Señor, Él viene a habitar en nosotros. Encuéntrame y iré a vivir contigo, ¿no? Cuando yo me encuentro, cuando encuentro mi vocación, mi lugar en el mundo, que me encuentro a mí mismo, entonces Él puede habitar en mí. Él habita en mí. Uy, yo me estoy moviendo, no sé si el micrófono. Lluvia sigue en el cielo. Es como que pasa, el cielo pasa, la lluvia pasa. Trae el dolor. Trae ese dolor, eso que te acongoja. Donde yace mi dolor. Déjame tomar un respiro. Mi todo, mi sangre y lágrimas. No tengo miedo, estoy cantando. No tengo miedo. A pesar del dolor, a pesar de mi sangre y mis lágrimas derramadas, no tengo miedo. Esta canción, mira, es providencial, justo para este tiempo de Cuaresma. Sí, estoy dominando. Debería saberlo. Dominarse a uno mismo es muy importante.
Porque te hace vencer los miedos, los prejuicios y la mar en coche. Tenerme porque debes en esto. Encuéntrame y voy a sangrar contigo. Wow. Ahí yo pensé que sería el mismo, pero vamos a dejarlo acá. La verdad que me gustó mucho. Gracias por este consejo o este pedido de reaccionar a esta banda que la verdad que no la conocía. Me gusta mucho, ustedes saben que a mí me gusta mucho la música, pero esta banda no la conocía, así que le agradezco al peregrino que me aconsejó reaccionar a esta banda coreana. Así que no sé a vos qué te pareció la letra, qué te pareció el análisis que hicimos así, pero es decir, es muy, digamos, no profundicé, no sé muy bien cuál es la banda, si el objetivo de la canción era esa, pero es la reacción que a mí me suscitó el ver esto. Puede estar de acuerdo o no, puede ser ese el significado o no, pero es lo que a mí me surgió en el momento de ver esta banda. Te digo, es la primera vez que la veo, es la primera vez que veo este video, me gustó, voy a seguir viendo después otros videos. Entonces, si querés que haga otros videos, reacción sobre otros temas, sobre películas, sobre qué sé yo, canciones, lo que sea, también déjame abajo en la cajita de comentarios. ¿Te gustó el video? ¿Te gustó el análisis? Dale un like. ¿Te parece que puede servirle a alguno esta canción? Compartí este video con tus amigos y, por qué no, también con tus enemigos. Suscríbete al canal del Peregrino Gris si no estás suscrito todavía. Y bueno, espero que te haya gustado este análisis. Lo dejamos acá para que no hacer un video de 3000 horas, pero la verdad que me gustó muchísimo hacer esto. Bueno, desde ya muchas gracias. Dios me los bendiga. Paz y bien y a portarse bien, si es que pueden. Chau, chau.